Hola amigos, fíjense qué interesante desafío. Es el desafío número 111. Vamos a realizarlo. Como siempre pueden pues ustedes realizarlo en su cuaderno y dejarme en los comentarios su respuesta. Fíjense, lo que vamos a hacer es pasar esto que tenemos en el denominador, lo vamos a dejar acá en el lado derecho, multiplicándose por todo esto de aquí. En el lado izquierdo pues nos va a quedar entonces x a la x, y esto va a ser igual a la multiplicación de esto de aquí. Entonces nos quedaría la raíz de x más 2, esto entre paréntesis, multiplicado por este denominador, ¿no? Por x elevado a la raíz cuadrada de x más 1. Muy bien, fíjense pues que esto de aquí se parece mucho a esto de aquí. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo pues para que se parezca totalmente? Bueno, hay que multiplicar en ambos lados de la igualdad por x. Entonces multiplico aquí por x y multiplico también acá en el lado izquierdo, ¿no? Del lado izquierdo no va a haber ningún cambio, lo voy a dejar tal cual como está. Me queda entonces x multiplicado por x elevado a la x. Muy bien. Y esto va a ser igual a esto de aquí, lo que tenemos, la raíz cuadrada de x más 2 entre paréntesis, multiplicado por esta x y esta x. Ahora pues como tenemos misma base, se conserva la base y se suman los exponentes. Esta x pues no tiene un exponente, pero se sobreentiende que hay un 1 aquí. Entonces me quedaría la raíz cuadrada de x más 1 más 1 pues me da 2. Y ahora sí, esto de aquí es idéntico a esto de aquí, fíjense. Vamos a escribir este exponente de aquí con esfero rojo, para que sea más visual pues la respuesta, fíjense. Más 2. ¿Listo? Entonces esta x representa lo que en el lado derecho es este paréntesis de aquí. Por aquí tenemos una x en negro que también la tenemos acá. Y esta x debería tener el mismo valor que la que tengo acá. Entonces sí tiene el mismo valor, es la raíz cuadrada de x más 2, tal cual como está acá. Por lo tanto, pues esto es una simetría perfecta, en donde nosotros podemos decir que x es igual a esto que tenemos aquí entre paréntesis. Y lo igualamos, entonces nos queda x igual a la raíz cuadrada de x más 2, y vamos a despejar x. Entonces para despejar x pues necesito pasar este 2 al otro lado de la igualdad. Me queda entonces x menos 2, ¿no? Y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de x. Muy bien, elevamos a ambos lados al cuadrado para poder deshacernos pues de la raíz cuadrada, ¿no? Entonces elevamos en ambos lados al cuadrado. Por aquí tenemos pues un binomio al cuadrado, lo vamos a desarrollar. Entonces el binomio al cuadrado es el primer término al cuadrado menos el doble producto del primer término por el segundo término. Entonces por x y por 2, y más el segundo término al cuadrado, entonces 2 al cuadrado. Y esto va a ser igual, aquí pues ya se simplifica el índice de la raíz con este 2 y simplemente me queda x. Muy bien, vamos a seguir operando pues lo que tengamos que operar. Por aquí me queda entonces x al cuadrado, y por aquí tengo menos 2 por 2 serían menos 4x. Más 2 al cuadrado, pues que eso es 4. Y esta x que está en el lado derecho la vamos a dejar acá en el lado izquierdo, pero como menos x. Y eso es igual a 0. Muy bien, entonces tenemos x al cuadrado menos 4x más menos x es menos 5x. Y más 4. Muy bien. Tenemos una ecuación de segundo grado que podemos resolverla con la fórmula general o pues aplicando un método de factorización. Yo voy a aplicar un método de factorización. Pongan mucha atención. Abrimos dos paréntesis y en ambos ponemos pues la variable que tengamos, en este caso la x. En el primer paréntesis va este signo y en el segundo paréntesis va la multiplicación de este signo por este signo. Menos por más me da menos. Ahora, necesito dos números que multiplicados me den 4 positivo y que sumados o restados me den menos 5. Esos números pues son el 4 y el 1. Menos 4 por menos 1 me da 4 positivo. Y menos 4 más menos 1 me da menos 5. Listo, esto está igualado pues a 0. Ahora, como tenemos estos dos factores igualados a 0, podemos igualar cada factor a 0.
Entonces por aquí me quedaría x menos 4 igual a 0 y despejando x me queda que x va a ser igual a 4 positivo. Fantástico, hemos encontrado la primera solución de nuestra ecuación exponencial, muy interesante. Vamos a ver por aquí. Entonces igualamos el otro paréntesis que es x menos 1 igual a 0 y despejando x obtenemos que x va a ser igual a 1. Impresionante, hemos encontrado las dos soluciones para nuestro ejercicio. Una solución es que x es igual a 4 y la otra que x es igual a 1. Ahora todavía queda pues tu trabajo, que es realizar la comprobación pues reemplazando este valor en x y viendo pues que tiene que dar una igualdad, y luego pues se reemplaza con el otro valor y también tiene que dar una igualdad. Si no da uno de estos pues la igualdad quiere decir pues que no es solución. Tal vez es una la solución o tal vez son las dos. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chao, chao.